Pasé toda mi vida ahorrando y ahorrando, invirtiendo hasta el último centavo en ayudar a mi hijo a comprar una casa y pagar la hipoteca. Pero cuando me hospitalizaron y necesité una cirugía de emergencia, apagó su teléfono, bloqueó mi número y desapareció, diciéndome que pedir ayuda era lo mismo que desearle la muerte. Ese fue el día en que finalmente entendí, a veces, lo que llamamos familia, es solo un largo y doloroso acto de autoengaño. Me llamo Marilyn. Tengo 62 años y vivo en un pequeño pueblo costero del sur de California. Trabajé como enfermera titulada en el hospital local durante 30 años antes de jubilarme anticipadamente hace 5 años. El hospital había lanzado un programa de jubilación voluntaria, y después de analizar las cifras, me di cuenta de que, si bien no viviría con lujos, podría sobrevivir cómodamente si mantenía una vida modesta. En ese momento me sentí aliviada, finalmente libre de los turnos de noche y del estrés incesante de la sala de emergencias. Se suponía que la jubilación sería la vida tranquila y apacible que había soñado. Mañanas con una taza de café solo, paseos por la tarde al mercado local, noches contemplando el sol ponerse en el Pacífico desde una tumbona en mi jardín. Nunca he necesitado mucho. Una vida tranquila me bastaba. Eso fue hasta hace 3 años, cuando mi hijo Jason y su esposa Rachel vinieron de visita. Se acababan de casar y alquilaban un pequeño apartamento a las afueras de San Francisco. Era domingo por la tarde y condujeron 2 horas para verme. Se les veía tensos desde el momento en que cruzaron la puerta. Rachel llevaba su abrigo color crema favorito y esbozaba una sonrisa radiante, casi teatral. Jason mantenía la cabeza gacha, frotándose las palmas de las manos, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. Desde niño, nunca podía mantener las manos quietas cuando estaba ansioso. Saqué 2 tazas de té caliente, pero antes de que pudiera sentarme, Rachel fue directo al grano. «Mamá, hemos estado pensando en comprar una casa este año», dijo. «Encontramos un lugarcito genial en un buen barrio. Acaban de aprobar la hipoteca, pero es un poco difícil». Hizo una pausa, miró a Jason y añadió, «Teníamos la esperanza de que, quizás pudieras ayudarnos con la entrada. Solo hasta que tengamos una situación más estable. Entonces nos haremos cargo». Jason asintió en voz baja. «Mamá, sé que es mucho pedir, sobre todo porque te acabas de jubilar. Pero ya sabes cómo están las cosas ahora mismo. La economía ha estado difícil. Los despidos son constantes, todavía no he conseguido un contrato fijo y los ingresos del taller de Rachel han sido impredecibles». No dije nada de inmediato. Solo miré al hombre sentado frente a mí, mi único hijo. Recordé el brillo en sus ojos cuando nació. Recordé cómo corría a mis brazos después de la escuela todos los días. Recordé la primera vez que trajo a una niña a casa, sonrojándose al preguntar, «Mamá, ¿qué te parece?». Y recordé cómo lo crié sola después del divorcio, trabajando doble turno, haciendo todo lo posible por darle una buena vida. Por supuesto que lo recordé todo. Así que ese día, apenas lo dudé. Simplemente asentí y dije, «Envíame los detalles de la casa». 3 días después, extendí el cheque para cubrir la diferencia en el enganche. Y durante los 3 años siguientes, le envié a Jason $1,200 mensuales, con la etiqueta hipoteca en el memorando. Al principio, me llamaban una vez al mes para saber cómo estaba. Rachel me enviaba fotos de la casa de vez en cuando, pisos de madera nuevos, una isla de cocina, 2 sillas en el balcón. Así, cuando vengas de visita, me escribió, tendrás un sitio agradable para sentarte al sol. Eso me conmovió. Pensé que, aunque hubiera renunciado a un poco de comodidad y ahorros, valía la pena, la familia siempre se mantiene unida. Pero poco a poco esas llamadas fueron desapareciendo. Las actualizaciones mensuales se convirtieron en mensajes vagos cada pocos meses, el trabajo ha sido una locura. Luego empecé a recibir el buzón de voz de Jason con más frecuencia, y sus redes sociales quedaron en silencio. El Instagram de Rachel, en cambio, seguía tan activo como siempre, lleno de fotos de su madre y su hermana. Una vez, vi una publicación de ella y su mamá disfrutando de una langosta en un restaurante elegante. El texto decía, «Ha trabajado duro toda su vida. Es hora de dejarla disfrutar». Me quedé mirando esa foto por un largo momento, sintiéndome complicado.
No eran celos. No era resentimiento. Solo una persistente sensación de que estaba desapareciendo poco a poco de sus vidas. Aún así, nunca me salté un pago. Incluso cuando una factura llegaba antes de lo previsto, me aseguraba de que la transferencia se procesara a tiempo. No quería que tuvieran que lidiar con avisos de vencimiento. Al fin y al cabo, esta era su casa, no quería que se sintieran avergonzados si alguien descubría que necesitaban ayuda. Para hacer esos pagos de $1,200, recorté casi todos los gastos innecesarios. Se acabaron las suscripciones a revistas. Se acabaron los viajes. Incluso pospuse mis limpiezas dentales anuales hasta que el seguro cubriera una parte mayor. Mi refrigerador siempre estaba lleno de frutas y verduras con descuento, pescado congelado y huevos. Recortaba todos los cupones del supermercado como un reloj. ¿Los suéteres en mi armario? No había comprado uno nuevo en al menos 4 años. Pero nunca me quejé. Me decía a mí mismo, cuando se estabilicen, las cosas mejorarán. Un día, fui al banco a hacer unos trámites y pedí un extracto impreso. El cajero miró la hoja y sonrió. ¿Transferencia mensual, parece una hipoteca? ¿Es la casa de tu hijo? Le devolví la sonrisa. Sí, lo es. Ella asintió. Eres una madre increíble. En aquel momento, sus palabras no me parecieron nada especial. Pero al recordarlo ahora, me pregunto, ¿acaso esa increíble frase era admiración o había un rastro de lástima detrás? La inquietud empezó a apoderarse de nosotros. Cada vez que llamaba a Jason, estaba en una reunión o de viaje de trabajo. La voz de Rachel se volvía más fría con cada llamada. Una vez, cuando le pregunté cómo iba todo, me ignoró con un «todo bien». No te preocupes por nosotros. Eso fue todo. Luego me enfermé. Y ahí fue cuando todo, empezó a cambiar. Era un miércoles normal y corriente y el sol era suave. Acababa de terminar de limpiar la mitad de las verduras en la cocina cuando un dolor agudo y punzante me atravesó el bajo vientre derecho, como si me hubieran clavado un cuchillo. Fue tan intenso que casi caigo de rodillas. El cuchillo se me resbaló de la mano y golpeó el suelo de baldosas con un ruido metálico que me recorrió la columna vertebral. Pensé que quizá había comido algo malo. Me apoyé en la encimera, respiré entrecortadamente varias veces, intentando aguantar. Pero el dolor solo empeoró, como si alguien me estuviera retorciendo un clavo en el estómago, una y otra vez. Empezó a brotarme un sudor frío en la frente. Se me revolvió el estómago y las náuseas me golpearon con fuerza y rapidez. Temblando, cogí mi teléfono del sofá y marqué el 911. Cuando la ambulancia llegó a mi casa, estaba empapado en sudor, pálido como un fantasma. El diagnóstico preliminar del médico de urgencias fue apendicitis aguda. Necesitaba una cirugía de emergencia. Justo antes de que me llevaran al quirófano, una enfermera se acercó con cuidado y preguntó, ¿hay algún familiar con quien podamos contactar? Dudé por un segundo y luego toqué el nombre de Jason en mi pantalla. El teléfono sonó durante mucho tiempo, tanto que estaba segura de que no contestaría. Pero lo hizo. Hola. Su voz sonaba aturdida, como si lo hubiera despertado. Intenté mantener la calma. Jason, soy yo. Me han diagnosticado apendicitis. Estoy en el hospital. Dicen que necesito una cirugía urgente. Hubo una pausa. 2 segundos. ¿Estás bien? Me duele mucho. Me han puesto una vía intravenosa. Respiré hondo. Quería preguntarle si Rachel y tú podrían pagar la hipoteca este mes. Tengo la cuenta casi llena con las facturas del hospital. Si me adelantan un poco por ahora, les pagaré. Mantuve mi tono lo más sereno posible. Era, sinceramente, la primera vez que le pedía ayuda. Hubo un silencio tan largo al otro lado que podía oír el eco de mis propios latidos en el pasillo. Como un pequeño martillo, golpeando rítmicamente mi pecho. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era baja y áspera. Mamá, ¿estás tratando de arruinarme? Me quedé congelado.
Pensé que había oído mal. Pero no esperó una respuesta. ¿Sabes la presión que tengo? La empresa acaba de hacer otra ronda de despidos, ¿y si soy el siguiente? Mi bono se ha ido. El negocio de Rachel apenas sobrevive. Estamos ahogados en facturas. ¿Sabías que nuestra tarjeta de crédito está al límite este mes? ¿Y ahora de repente quieres que desembolse miles de dólares? ¿Qué esperas que haga? Su voz se alzó, cada palabra más aguda que la anterior. Ni siquiera puedo controlarme, ¿y ahora me estás echando encima? ¿Acaso eres mi madre? Jason, empecé a decir algo, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Estoy a punto de desmoronarme. Espetó. ¿Qué quieres de mí? ¿Sangre? Entonces la línea se cortó. Solo el pitido frío y sordo de una llamada desconectada. Bip, bip, bip. Me quedé allí tumbado en la cama del hospital, todavía con el teléfono en la mano, con los dedos blancos de la fuerza con la que lo apretaba. Urgencia se había sumido en un silencio inquietante, salvo por el goteo constante de la vía intravenosa. Un cruel recordatorio de que lo que acababa de ocurrir era real. No esperaba que aprovechara la oportunidad de ayudar. Pero nunca imaginé que reaccionaría así. Estaba enfermo, no moribundo. No pedí un milagro. Pero para él, esos pocos miles de dólares valían más que el bienestar de su propia madre. Una lágrima me resbaló por la mejilla. Extendí la mano para secármela, pero cayeron más. Cuando la enfermera entró a revisar la vía intravenosa, me miró amablemente y me preguntó, ¿quieres que avisemos a otro miembro de la familia? Negué con la cabeza. Sentía la garganta como si estuviera llena de algodón. No hace falta. ¿A quién más tenía? Había invertido todo lo que tenía, mi energía, mis ahorros, mi futuro, en Jason. Incluso lo mínimo de mi jubilación. Y ahora, la única vez que pedí ayuda, me empujó al rincón más oscuro imaginable. Fue mi hermano, Tom, quien terminó salvándome. Él captó algo en mi voz durante una breve llamada telefónica y transfirió el dinero en media hora. Para cuando llegó al hospital, ya me estaban operando. Esperó toda la noche hasta que salí. La mañana que me desperté, el sol brillaba con fuerza afuera. Él estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. Le di una leve sonrisa. Tom, siento molestarte. Negó con la cabeza, con la mirada cansada. No es nada. Eres familia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo Jason? No respondí. Tom suspiró. Déjame preguntarte esto. Después de pagarles la hipoteca durante 3 años, ¿tu hijo ni siquiera pudo cubrir el costo de tu cirugía? Me quedé callado unos segundos. Luego susurré, él está bajo mucha presión. Tom frunció el ceño. No lo justifiques. No se ha quedado sin opciones. Tomó una decisión y decidió no estar ahí para ti. No discutí. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. En ese momento, un pensamiento me golpeó con claridad que no pude ignorar. ¿Me he estado manteniendo como rehén de mi propio sentido de sacrificio? Jason no estaba en la ruina. Simplemente no quería gastar su dinero en mí. Esa noche, apenas dormí. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas. Me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada, esperando, con la esperanza, una llamada de Jason que nunca llegó. A la mañana siguiente, le pedí a la enfermera que me trajera mi teléfono. Abrí mis mensajes y le envié un mensaje de texto a Jason. Sigo en el hospital. Nada grave, no te preocupes. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de pulsar enviar. Luego di vuelta el teléfono sobre la mesita de noche y cerré los ojos. Esta vez estaba realmente exhausto. 3 días después de la cirugía, me dieron de alta. El médico dijo que me estaba recuperando bien, mientras tomara mis medicamentos y descansara lo suficiente, no había de qué preocuparse. Tom vino a recogerme. No habló mucho durante el camino a casa, solo me miró un par de veces, claramente guardándose algo.
Sabía que estaba preocupado, pero no quería hablar de Jason. Todavía no. Por ahora no. De vuelta en casa, me hundí en el sofá, me envolví en una manta y contemplé el cielo azul grisáceo. Me sentía completamente vacío. La casa estaba demasiado silenciosa, tan silenciosa que hasta el tic-tac del reloj de pared me resultaba intrusivo. Entonces lo comprendí, Jason no había respondido a mi mensaje. Ni una sola palabra. 5 días enteros. Ningún «¿Cómo estás?». Ninguna explicación. Nada. Intenté llamarlo varias veces, pero no obtuve respuesta o recibí un genérico, la persona a la que llama no está disponible. Lo mismo con Rachel. Intenté convencerme de que tal vez solo estaban ocupados. Rachel tenía que atender la tienda. Jason podría haber estado de viaje por trabajo. Tal vez estaban muy emocionados y solo necesitaban tiempo para calmarse. Pero esa excusa solo duró un tiempo. Al 7.º día, una frustración que iba creciendo lentamente en mí. Esa tarde, estaba sentado a la mesa de la cocina pelando una manzana. Se me resbaló la mano y me corté la punta del dedo. Una gota brillante de sangre brotó, y la miré fijamente, como si algo se rompiera dentro de mí. Así que ya está, murmuré. ¿De verdad desapareció solo porque pedí ayuda con la cirugía? Esa noche hice lo que siempre hacía, abrí mi tableta y me desplacé por las noticias. Abrí Facebook, con la esperanza de ver algunos eventos locales o actualizaciones del grupo del vecindario. En cambio, un nombre familiar apareció en la parte superior de mi feed. Denise ha etiquetado a Jason Sanders en 3 fotos nuevas. Denise era la madre de Rachel. No hablábamos mucho, pero habíamos intercambiado nuestras cuentas de redes sociales hacía años, sobre todo por cortesía. Probablemente ni siquiera recordaba que yo seguía en su lista de amigos. Mi mano se congeló en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Tuve un presentimiento. Hice un toque en el poste. Era un título alegre. Gracias, Jason y Rachel, por llevarme a esta escapada familiar de invierno. Siempre soñé con ver las esculturas de hielo, por fin lo taché de la lista. Almohadilla Alaska Winter Dream almohadilla La familia primero. Parpadeé, pensando que debía haberlo leído mal. Pero allí estaba, un álbum lleno de fotos de vacaciones. En una foto, Jason llevaba una parca negra y un gorro de punto, sosteniendo una taza de chocolate caliente con una sonrisa de oreja a oreja. Rachel se apoyaba en su hombro con una chaqueta rosa brillante, con una expresión radiante de satisfacción. Detrás de ellos se alzaba un imponente castillo de hielo iluminado con luces de colores, como salido de un cuento de hadas. En otra foto aparecían con Denise y Miranda, la hermana de Rachel. Las 4 posaban frente a una pista de esquí, haciendo el símbolo de la paz como si fueran una tarjeta navideña hecha realidad. Me quedé congelado, apenas respirando. Mis dedos se desplazaron hacia abajo como si estuvieran en piloto automático. Revisé cada publicación que Denise y Rachel habían compartido durante la última semana. Fotos de ellos sumergiéndose en aguas termales. Selfies frente al famoso festival de esculturas de hielo en Fairbanks. Un vídeo corto de Rachel construyendo un muñeco de nieve, mientras su risa resuena en el paisaje nevado. Un pie de foto decía: gracias a mi increíble esposo Jason por ayudar a mamá a tachar este sueño de su lista de deseos. Fairbanks es como un sueño hecho realidad. Corazón brillante almohadilla malvaviscos nevados almohadilla viaje en familia. Me quedé mirando esa línea durante mucho, mucho tiempo. 2 palabras resonaron en mi mente: familia. Denise. Ni yo. Ni la madre de Jason. Ni la mujer que acababa de salir de cirugía, que había pedido ayuda, solo para encontrar silencio. Yo no era parte de esa familia. Revisé la fecha. Las fotos se publicaron hace 10 días. Justo en ese momento me llevaban en silla de ruedas a la sala de operaciones, tratando de estabilizar mi presión arterial y superar el dolor que parecía estar siendo tallado desde adentro hacia afuera. Mientras lo hacía, él estaba en Alaska. Sumergiéndose en aguas termales. Comiendo cangrejo real. Posando frente a esculturas de hielo. Y calificando mi petición de ayuda de intentar matarlo.
Mi pecho se apretó como si algo pesado lo hubiera golpeado. Empecé a guardar las fotos, una por una. Cada cara sonriente era como una bofetada en la mía. No era dolor físico, sino una frialdad que parecía calarme los huesos. Jason no estaba en quiebra. Él simplemente no tenía dinero para mí. Tenía los recursos para reservar hoteles de 5 estrellas, el coraje para cumplir los sueños de toda la vida de su suegra y la energía para publicar fotos alegres y conseguir me gusta y comentarios. Pero cuando se trataba de mí, ni siquiera tuvo la decencia de responder. Ni siquiera para preguntarme si había sobrevivido a la cirugía. Fue entonces cuando entendí, el verdadero dolor no viene de lo que alguien no puede hacer. Proviene de lo que eligen no hacer. No fue un malentendido. No fue negligencia. No se trataba de estar ocupado. Fue intencional. Una elección. Un abandono voluntario. Me quedé mirando la foto de Rachel y Denise, tostando malvaviscos junto al fuego, riendo en la nieve. Mi corazón latía con fuerza. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con la tableta aferrada a mi regazo como si fuera una bomba de relojería. Las palabras de Jason de aquella llamada se repetían en mi mente. ¿Intentas matarme? ¿Empujarme hasta la muerte? Seguido de la imagen de su sonrisa despreocupada frente a ese castillo de cuento de hadas congelado. Me quedé allí sentado, en silencio, mientras las lágrimas corrían por mi rostro una a una. Sin sollozos. Sin jadeos. Solo lágrimas silenciosas, como agua que se escurre de mi pecho gota a gota. Cuando finalmente amaneció, me levanté lentamente. Imprimí cada captura de pantalla. Con cuidado, deliberadamente. Luego las guardé en una carpeta. Por primera vez en mi vida, comprendí de verdad lo que era la decepción. No solo la tristeza. Algo más frío. Algo definitivo. No salí de casa durante 2 días enteros después de eso. Apagué el teléfono y dejé de mirar Facebook. Tenía miedo de que si volvía a ver la cara de Jason, me rompiera la tableta. Pero una vez que la niebla de la ira se disipó, el primer pensamiento agudo y concentrado que apareció en mi mente fue este. Necesito averiguar a nombre de quién está realmente la escritura de esa casa que ayudé a pagar. No era ingenua. La razón por la que no firmé nada en ese momento fue porque confiaba en ellos. Recordé a Rachel poniéndose la mano sobre el corazón y diciendo, nos encargaremos del papeleo de la hipoteca, Marilyn. Tú solo ayúdanos con la entrada. Nosotros nos encargamos del resto. La casa estará a nombre de los dos, así conseguiremos un mejor tipo de interés. Pensé que eran jóvenes y que no era necesario que me incluyeran. Así que lo dejé pasar. Durante 3 años, transferí $1,200 cada mes, sin importar si tenía suficiente en mi cuenta. Y ahora tenía que preguntarme. ¿Qué conseguí con esa consideración? Llamé a Tom. Es 6 años menor que yo, mi único hermano. Trabajaba como auditor financiero en un banco, así que si alguien sabía cómo funcionaban las hipotecas y los registros de propiedad, era él. Tan pronto como contestó, preguntó, ¿estás listo para esto? No dije ni una palabra. Él continuó, ¿quieres saber a nombre de quién está esa casa? Puedo ayudarte. Pero, Marilyn, tienes que estar preparada para la respuesta. Me quedé en silencio durante unos segundos y luego asentí, sabiendo que no podía verme, pero sintiendo de todos modos el peso de la decisión. Hazlo, dije lentamente. Necesito saber si me han tomado el pelo. No dijo mucho más. Me dijo que contactaría a algunos antiguos colegas y que sacaría el registro de la propiedad de la base de datos pública. Después de colgar, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que, una vez que diera ese paso, no habría vuelta atrás. Pero la verdad era que no podía regresar incluso si quisiera. 2 días después, Tom y yo nos conocimos en persona. Él deslizó un informe impreso de la propiedad sobre la mesa. Su tono era serio. Esta es la casa que compraron en Palo Alto. El valor de mercado ronda los $900,000. Financiaron más de $700,000.
El enganche fue de poco menos de $200,000. Asentí. Yo puse $150,000 de eso. Él asintió solemnemente. Lo sé. Luego me miró con expresión ensombrecida. La propiedad está registrada bajo 2 nombres, Jason y Rachel. Asentí de nuevo. Ya sabía esa parte. Pero luego dijo, ¿sabes cómo se divide la propiedad? Fruncí el ceño. ¿No es 50/50? Negó con la cabeza. No. Rachel posee el 70%. Jason el 30%. Está escrito directamente en el contrato. Me quedé entumecido. ¿Qué significa eso? Significa que si venden la casa mañana, Rachel se lleva el 70% del capital. Jason solo el 30%. ¿Y tu dinero? ¿La entrada, las cuotas de la hipoteca? No están en el contrato. No hay contrato de préstamo. No hay reconocimiento escrito. Legalmente, es como si nunca hubieras existido. Sentí que algo me golpeaba el pecho. No podía respirar. ¿Estás diciendo que mi pago inicial de $150,000 y todos esos pagos hipotecarios mensuales de los últimos 3 años, nada de eso está documentado? Volvió a negar con la cabeza. No. El dinero fue directamente a su cuenta. Y sin condiciones escritas, la ley probablemente lo interpretará como un regalo. De repente recordé lo que Rachel me había dicho la primera vez que pidieron ayuda. Mamá, no estamos intentando aprovecharnos de ti. Simplemente no tenemos otra opción. Tenía razón, no estaban gorroneando. Estaban recogiendo un regalo. Un regalo legal, sin documentación ni obligaciones. Mi pecho se apretó y mi respiración tembló. Tom me dio una palmadita tranquilizadora en la mano. Todavía tienes los registros de transferencia y las notas, ¿verdad? Los pagos mensuales, el enganche, ¿todo etiquetado? Asentí. Lo guardé todo. Nunca borré nada. Bien. Estaba tranquilo pero firme. Algo es algo. Marilyn, no estás indefensa. Pero tienes que tomar una decisión. Es hora de empezar a vivir por ti misma. No dije ni una palabra. Pero un pensamiento seguía resonando en mi mente. Pasé media vida ahorrando para comprar una casa sobre la que no tengo nombre, ni derechos, ni reclamo alguno. Las facturas eran mías. El patrimonio era suyo. Las llaves, el control, la comodidad, todo les pertenecía. Solía creer que la familia significaba no llevar la cuenta. Quedar sin pedir era amor. Pero ahora lo sé. En una familia que te ve como un cajero automático andante, llevar la cuenta no es cosa menor. Es supervivencia. A la mañana siguiente, pasé horas imprimiendo todos los registros de transacciones de los últimos 3 años. Cada pago de $1,200, cada mes, sin perder ni un segundo. También saqué la confirmación de la transferencia de $150,000, que todavía aparecía marcada como enganche de la hipoteca de Jason en el extracto bancario en línea. También descargué todas y cada una de las fotos de las vacaciones de Rachel en Alaska de Facebook. Luego coloqué cada documento en una carpeta manila grande y la deslicé hacia el cajón superior de la cómoda de mi dormitorio. Esa tarde, me senté en la pequeña mesa redonda de la cocina junto a la ventana, con una taza de té humeante a mi lado. Miré la carpeta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo. Había pasado 35 años criando a un hijo. $15,000 ayudándolo a comprar su casa definitiva. 3 años más asegurándome de que mantuviera las apariencias y tuviera un techo. Ahora era mi turno de recuperarlo todo. Esa noche tomé una decisión. No fue un arrebato de emoción. No fue amargura. Fue el resultado inevitable de años de decepción acumulándose como agua de lluvia tras una presa, hasta que finalmente se quebró. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, mirando la carpeta llena de extractos bancarios y el registro de propiedad que había impreso del sitio web del condado.
Los nombres de Jason y Rachel figuraban uno junto al otro en la escritura. Y yo, quien pagó el enganche de $150,000, quien aportó cada mes durante 3 años, ni siquiera aparecía en una nota al pie. Yo no era madre en esa ecuación. Era una inversionista sin crédito en el sueño de otra persona. A las 2 de la madrugada, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Jason. A partir del mes que viene, tú y Rachel tendrán que pagar la hipoteca entre ustedes. Necesito priorizar mi salud y mi jubilación. Sin acusaciones. Sin emoción. Solo la verdad, expresada con cuidado y precisión. En el momento en que presioné enviar, exhalé, una respiración profunda y completa que sentí como si acabara de soltar un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pero no me hacía ninguna esperanza. ¿Respondería? ¿Me lo explicaría? ¿Incluso enviaría un simple ¿entendido? Esperé toda la noche. La pantalla permaneció en silencio. Ninguna respuesta. Ni siquiera un aviso de lectura. Al día siguiente intenté llamar. La primera vez, no hubo respuesta. La segunda vez, sonó 3 veces antes de saltar al buzón de voz. La tercera vez, me encontré con un mensaje automático: el número que ha marcado no está disponible en este momento. Sentí un nudo en el estómago. Abrí nuestro hilo de mensajes. Junto al texto que había enviado la noche anterior había un pequeño signo de exclamación gris. Él me había bloqueado. Así, sin mediar palabra, me borró de su mundo. Me senté en la sala de estar sosteniendo mi teléfono, aturdido por un largo tiempo. Primero vino la incredulidad. Luego vino la ira. Yo era su madre. Le cambiaba los pañales. Lo acompañaba en las noches de fiebre. Lo envié a la universidad. Lo ayudé a comprar su casa. Pagué su hipoteca cuando él no pudo. Lo necesité, su instinto fue desaparecer. Y luego, bloquéame. Había pensado que aunque nuestro vínculo se hubiera debilitado, aunque él se hubiera alejado de mí, al menos quedaría algo. Un poco de decencia. Un mensaje que dijera, no te enfades o no estaba pensando con claridad. Pero no. Lo que me dio fue silencio. Y una puerta cerrada. No pude aceptarlo. Me negué a hacerlo. Al día siguiente, me subí a mi auto y conduje hasta su vecindario, el mismo que había explorado con ellos años atrás, ayudándolos a elegir el distrito escolar adecuado, el callejón sin salida más seguro. Aparqué en la esquina de su casa. El sol invernal proyectaba un tenue resplandor sobre el parabrisas, suave pero cegador. La casa estaba tal como la recordaba. Su camioneta estaba estacionada en la entrada, aún con una pegatina descolorida de «recién casados» en el parachoques. Me quedé mirando la ventana trasera durante varios minutos, esperando a que saliera alguien. Nadie lo hizo. Salí y caminé unos pasos hacia la puerta. Justo cuando llegaba al portón, un hombre salió del patio lateral. Un vecino. Asentí cortésmente. Hola. ¿Jason y Rachel siguen viviendo aquí? Me miró desconcertado. Tú eres. Soy su madre. Su expresión cambió, con una leve incomodidad. Ah, bueno, antes eran ellos y, creo, una señora mayor que se quedaba aquí a menudo. ¿Quizás la madre de Rachel? Pero no los he visto desde hace un par de semanas. La camioneta ha estado allí, pero creo que la hermana de Rachel ha estado viniendo. Aunque no todos los días. Forcé una sonrisa. Gracias. De vuelta en el coche, me desinflé como un globo. Todo el aire, toda la esperanza, se me esfumó. No solo me ignoraban. Se escondían. Ya lo habían decidido, yo estaba fuera. Durante los siguientes días, seguí abriendo nuestro hilo de mensajes. Ese pequeño signo de exclamación gris nunca desapareció. Se quedó ahí como un clavo en mi pecho. Había imaginado lo peor, tal vez Jason estaba pasando apuros. Tal vez su matrimonio se estaba desmoronando. Tal vez estaba enfermo y no quería ser una carga para mí. Pero nunca imaginé que lo peor podría ser esto.
Él estaba bien. Simplemente no quería que lo supiera. Me lo imaginaba diciendo, mamá, ya no puedo más. O quizás simplemente, estoy en un mal momento. Por favor, espérame. Pero no dijo nada. Ni siquiera me dio la oportunidad de esperar. No estaba en espiral, sino ascendiendo. Y para llegar allí, me empujó de la escalera. Porque ahora Jason ya no me necesitaba. Había cumplido mi propósito. Ya no valía. Y entonces, me eliminó. Esa noche, me senté en el patio trasero, envuelto en una manta, mirando las estrellas. Una brisa me acarició los hombros. Hacía frío. Pero no tanto como el vacío que sentía en el pecho. Solía pensar que era el tipo de madre que siempre apoyaría a su hijo, sin importar cuán pesado fuera el peso. Pero ahora lo veía claro, yo solo era un andamio temporal. Un trampolín conveniente. Pensaron que nunca dejaría de ayudar. Pensaron que siempre lo entendería. Estaban equivocados. Esto termina ahora. Todo. A partir de hoy. Nunca he sido el tipo de persona a la que le guste el conflicto, y mucho menos las batallas legales. En toda mi vida, puedo contar con los dedos de una mano las veces que he perdido la paciencia. 30 años en el hospital, y he atendido incluso a los pacientes más difíciles con una sonrisa. Cuando los vecinos discutían por vallas o contenedores de basura, siempre era yo quien se hacía a un lado, evitando el drama. Pero esta vez fue diferente. No se trataba de volverme combativa. Se trataba de darme cuenta finalmente de que si no me defendía, nadie más lo haría. Esa tarde, me senté en mi estudio con la mesa cubierta de papeles, 3 años de transferencias bancarias. Marqué cada uno con un bolígrafo rojo, $1,200, Jason Sanders, nota, hipoteca. Desde el primer mes que cerraron la compra de la casa hasta diciembre del año pasado, 36 pagos, sin ningún impago. Cada transferencia tenía una captura de pantalla de la confirmación. Las clasifiqué por mes y guardé cada juego en fundas transparentes. Luego llegó el pago inicial de $150,000, claro como el agua, con la etiqueta, pago inicial de la casa para Jason. Sin etiqueta de, regalo. Sin, ayuda, casual. Siempre creí que cuando das con el corazón, no hay necesidad de documentar el amor. Pero ahora lo sabía, el amor no se sostiene en los tribunales. El papeleo sí. Imprimí la publicación de Facebook de Rachel del viaje a Alaska, la de las esculturas de hielo, el spa nevado, las excelentes críticas de sus amigos, tu marido es tan considerado. Tu madre se ve tan feliz. No lo hice por esas fotos. Solo quería que el tribunal viera lo que estaban haciendo mientras yo estaba acostado en la mesa de operaciones. Ningún punto podría cerrar una herida como esa. Me llevó toda la tarde organizarlo todo y guardarlo en una carpeta con cremallera. Cuando por fin me senté de nuevo a la mesa de la cocina y miré la bolsa, algo en mí se tranquilizó. Por primera vez en mi vida, sentí que ir a juicio no me hacía mezquina. Lo verdaderamente vergonzoso era que me dejaran sin nada y siguiera fingiendo que no me dolía. Tom me ayudó a programar una reunión con un abogado. Se llamaba Linda Harris, hermana de su excolega. Se especializaba en disputas sobre bienes familiares, en particular casos en los que los padres contribuían económicamente a una vivienda, pero estaban excluidos de la propiedad legal. Nos encontramos en su oficina, en un antiguo edificio del centro. Coloqué la carpeta con cuidado sobre su escritorio y la abrí. Quiero saber si hay alguna posibilidad de reclamar lo que es legítimamente mío, dije. Linda se puso las gafas y empezó a revisar los documentos. Revisó los registros bancarios, el pago inicial, y luego se detuvo en las capturas de pantalla de las vacaciones en Alaska, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces, ¿su hijo y su nuera estaban completamente fuera de lugar durante su emergencia médica?, preguntó. Asentí. Sí. Y usted pagó más de $43,000 en contribuciones hipotecarias durante 3 años, más la mayor parte del pago inicial, sin recibir ninguna participación legal en la propiedad. Correcto. Ella ordenó la pila de documentos y luego me miró. Marilyn, no haré promesas incumplibles. Pero puedo decirte esto,
tienes un caso sólido. Tienes un registro documental consistente, una intención clara en los memorandos, historiales médicos que lo respaldan y pruebas de evasión deliberada. Eso es suficiente para argumentar que esto no fue un regalo, sino un enriquecimiento injusto. Inhalé lentamente, como si sus palabras acabaran de activar en mi interior un interruptor que pasaba de la duda a la validación. Continuó, podemos presentar demandas por enriquecimiento injusto y apropiación indebida de bienes ocultos. Con base en su información, podemos solicitar un reembolso de los pagos de la hipoteca y hacer valer su derecho a la propiedad en el valor de la misma. Asentí. No pretendo quedarme con la casa. No quiero el título de propiedad. Ni siquiera pido crédito. Solo quiero que me devuelvan lo que invertí. Y, dudé, quiero que entiendan que esto no es algo de lo que puedan escapar sin más. Linda sonrió con dulzura y complicidad. No los estás castigando. Te estás protegiendo. Abrió su libreta. ¿Estaría dispuesta a una mediación? ¿O preferiría que presentemos una demanda formal de inmediato? Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Si están dispuestos a afrontar esto, a sentarse y hablar como adultos, estoy abierto a la mediación. Pero si siguen ocultándose, esperando que me quede callado. La miré a los ojos. Llevaré esto hasta el final. Ella asintió y empezó a organizar el papeleo. En 2 días, redactaría una carta formal para Jason y Rachel. Sería el primer paso oficial. Cuando salí de la oficina, el cielo se había oscurecido y el viento había arreciado. El aire estaba frío. Pero por primera vez, ese resfriado no me asustó. Porque lo sabía, finalmente había dejado el rol de madre. Mi papel. Después de enviar la carta del abogado, no me comuniqué con Jason. Linda me había aconsejado que me callara y dejara que la realidad llamara a su puerta. A veces, dijo, el silencio dice más que cualquier confrontación. Así que esperé. Durante la primera semana, no pasó nada. Luego, al 10º día, recibí una llamada de un número desconocido. Era el departamento de préstamos de Bay West Credit Union. Hola, ¿puedo hablar con Marilyn Sanders? Esta es ella. Le llamamos de Bay West Lending Services. Su hijo, Jason Sanders, figura como prestatario principal de una hipoteca con 2 meses de atraso. Hemos intentado contactarlo, pero no hemos recibido respuesta a nuestras llamadas ni correos electrónicos. Está registrado como contacto de emergencia. ¿Podría ayudarnos a contactarlo? Casi me reí a carcajadas. Allí estaba. Mantuve la voz neutra. Me temo que no he tenido contacto con él desde que se mudó. No tengo su número actual. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tono de la mujer cambió, ahora más formal. Procederemos con nuestro protocolo habitual. Si no logramos contactar, se iniciarán procedimientos legales de recuperación, incluyendo, entre otros, la ejecución hipotecaria. Lo entiendo, dije con calma. Luego añadí, te sugiero que trates con él directamente. Ya no formo parte de su ecuación financiera. Ella me dio las gracias cortésmente y colgó. Me recosté en el sofá, con el teléfono todavía en la mano y una sonrisa irónica tirando de mis labios. Jason siempre había creído que lo protegería a toda costa. Que incluso si dejaba de pagar, jamás dejaría que el mundo exterior supiera que algo andaba mal. Pero, ¿ahora? El mundo exterior llamaba a la puerta. ¿Y yo? No solo me negaba a detenerlo, sino que mantenía la puerta abierta de par en par. Menos de 48 horas después, el nombre de Jason apareció en mi pantalla. La foto de contacto que me resultaba familiar. El número que me sabía de memoria. No contesté enseguida. Solo lo miré mientras sonaba 1, 2, 8, 10 veces. Finalmente, justo antes de que se detuviera, presioné responder. Hola. Mi voz sonó tranquila, monótona, como si confirmara una factura de agua con la municipalidad. Hubo un silencio de 2 segundos. Y entonces, explotó. ¿Qué demonios le dijiste al banco? Me llaman sin parar.
Le enviaron un correo a mi gerente. Tuve que asistir a una reunión disciplinaria hoy por esto. ¿Intentas arruinarme? ¿Te has vuelto completamente loco? Me recliné en mi silla y lo dejé despotricar. No hice nada, dije fríamente. Entonces, ¿por qué demonios dijeron que ya no eres responsable de la hipoteca? ¿Les dijiste que estamos en mora? ¿Intentas destruirnos? Suspiré. Jason, el préstamo está a tu nombre. No, al mío. El banco está haciendo exactamente lo que debe hacer, contactar al prestatario. Hizo una pausa. Luego su voz se volvió más aguda, más frenética. No puedes hacer esto. ¿Sabes siquiera con qué estamos lidiando? El negocio de Rachel está en crisis y tengo una deuda que me sale por las orejas. No puedes abandonarnos así como así. Si se llevan la casa, estamos perdidos. Solté una risita suave. No estaba enojada, solo cansada. Entonces, ¿quieres que siga pagando? No se trata de seguir pagando, se trata de que nos abandonaste sin previo aviso, prácticamente gritó. Parpadeé, con un tono aún tranquilo. ¿Escapando? Jason, me bloqueaste hace 3 meses. ¿Recuerdas eso? Él se quedó en silencio. Continué, te pedí que cubrieras un mes de pago mientras estaba en el hospital. Me dijiste que intentaba matarte. Me operaron solo. Y mientras me recuperaba, te llevaste a tu suegra de vacaciones de lujo a Alaska. Su voz volvió a sonar, ahora a la defensiva. ¿Estabas merodeando el Facebook de Rachel? Eso es una locura, mamá. ¿No crees que te estás pasando de la raya? Me reí, breve y secamente. Usaste mi dinero para consentir a tu suegra. Lo mínimo que merezco es saber cómo lo gastaste. Y que conste que el acoso implica secretismo. Rachel lo publicó todo públicamente. Si de algo soy culpable, es de leer lo que todos los demás también podían leer. No tuvo regreso. Pasaron unos segundos. Entonces su tono cambió, más suave, más desesperado. Mamá, nos estamos ahogando. Por favor. Ayúdanos esta última vez. Por favor. No alcé la voz. No, lloré. Simplemente dije. No es que no pueda ayudarte, Jason. Es que dejaste de ayudarme hace mucho tiempo. Hice una pausa. Si necesitas una solución, llama al banco. O a Rachel. O a tu generosa suegra. Estaba a punto de colgar cuando otra voz interrumpió la llamada, Rachel. Ni siquiera esperó. Su voz llegó chillona por la línea, rápida y estridente. ¿Hablas en serio? Jason está bajo muchísima presión, y tú te quedas ahí sentada viendo cómo nos derrumbamos. Eres su madre. ¿De verdad vas a echar por la borda todo ese historial por un par de pagos atrasados? ¿Tienes idea de a qué nos enfrentamos? Cerré los ojos un segundo y luego los volví a abrir. Mi voz se volvió fría. Sé exactamente a qué te enfrentas. Vi las fotos de Alaska. Ella titubeó. ¿Qué? Las fotos. Las aguas termales. Las cenas con langosta. El castillo de hielo. Todas esas caras sonrientes en redes sociales. No me parece precisamente una situación difícil. Hubo un silencio. Continué con la voz como hielo en el parabrisas. Rachel, me dijiste que tu mamá te ayudó con la entrada. Entonces deja que te ayude con la hipoteca también. Ya he hecho más que suficiente. Ella intentó decir algo más, pero no me importó escucharlo. Presioné, finalizar llamada. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador. En esa quietud, no sentí nada más que claridad. No es tristeza. No es rabia. Solo una convicción profunda y firme. Esto, era el límite. No es que me hubiera enfriado. Fue entonces cuando finalmente lo decidí.
Nunca más nadie podrá usar el amor como una correa alrededor de mi cuello. La mañana de la audiencia, me desperté más temprano de lo habitual. Me puse un abrigo azul marino intenso y me recogí el pelo con un moño elegante, no para arreglarme, sino para parecer limpia, serena y digna. Linda ya me esperaba fuera del juzgado cuando llegué. Se adelantó, me ajustó el cuello con cuidado y me susurró: no tienes que hacer mucho hoy. Solo di la verdad. Todo lo que has hecho estos 3 años lo usaremos para desentrañar todas las mentiras que intentan inventar. Asentí y respiré profundamente. Cuando entramos juntos a la sala del tribunal, vi a Jason y Rachel ya sentados en la mesa de los acusados. Jason tenía un aspecto horrible. Su rostro estaba pálido y demacrado, con los ojos inyectados en sangre, era evidente que no había dormido. Rachel, por lo general tan bien arreglada, no llevaba maquillaje, llevaba el pelo recogido a toda prisa. Sus ojos se movían a un lado y otro sin detenerse en ningún sitio durante mucho tiempo. Una persona estaba notablemente desaparecida, Denise. Típico. Siempre presente para los regalos y la gloria, nunca presente cuando las cosas se complicaban. El tipo de persona que amaba ser parte de la celebración, pero que se esfumaba a la primera señal de importancia. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Maureen Beck, voz aguda, mirada firme. De esas que no se dejan llevar por las emociones. Parecía alguien que sopesa los hechos, no las exageraciones. Linda empezó con una presentación tranquila pero concisa. Describió 3 años de transferencias bancarias, el pago inicial, mi historial médico y capturas de pantalla que mostraban que mi hijo me había bloqueado. Cada elemento incluido en el expediente, cada detalle, reforzaba la imagen. Dijo: esta es una madre que se jubiló anticipadamente a los 57 años, usando sus ahorros para la jubilación para mantener a su hijo. Cuando enfermó, no solo se negaron a ayudarla, sino que cortaron el contacto. No pide gratitud. Pide que la ley reconozca el valor de su contribución económica. Luego fue mi turno de testificar. Me quedé en el estrado de los testigos, con las manos juntas y los ojos fijos en el juez Beck. No busco agradecimientos. Y no pido nada más allá de lo que di. Simplemente no quiero que me traten como una tarjeta de crédito sin límite de gasto. 43.000 en pagos de hipoteca. Un enganche de $150,000. Podría vivir sin ese dinero, sí. Pero quiero saber si esta sociedad permite que alguien como yo diga que no y sea escuchado. El juez Beck me miró durante un largo momento, luego asintió levemente antes de volverse hacia la defensa. Jason Sanders, ¿cuál es tu respuesta? Jason permaneció de pie, con la mirada fija en la mesa frente a él y su voz apenas por encima de un susurro. Sí, aceptamos dinero de mi mamá. Pero nunca nos dijo que no podíamos poner la casa a nombre de ambos. El juez interrumpió: ¿por nosotros, se refiere a usted y a su esposa? Sí. ¿Tu madre alguna vez dijo explícitamente que el dinero era un regalo? ¿Un préstamo? ¿Algo más? Jason abrió la boca, pero no salió nada. Rachel, sentada a su lado, murmuró en voz baja: ella nunca dijo que tuviéramos que devolverle el dinero. La jueza la miró fijamente. Usted es la acusada. No hable a menos que se le indique. Rachel se quedó en silencio. Entonces Linda se puso de pie, con voz acerada y cortante. Si los demandados alegan que el dinero fue un regalo, ¿por qué, en el momento en que la demandante anunció que ya no podía pagar, bloquearon sus llamadas y cortaron toda comunicación? Si fue un acto de buena voluntad, ¿cuál fue la respuesta? ¿Dejarla sola en una cama de hospital mientras ellos disfrutaban de unas vacaciones de lujo? La habitación quedó en completo silencio. La cabeza de Jason cayó. Rachel lo miró, realmente lo miró, por lo que quizá fuera la primera vez en mucho tiempo. Sus ojos estaban llenos de algo que no sabía cómo definir. Quizás culpa. Quizás miedo. Quizás comprensión. Al mediodía, concluyó la audiencia. El juez Beck anunció que se emitiría un veredicto escrito en un plazo de 10 días hábiles y ordenó la congelación temporal de cualquier transferencia o venta de la propiedad a nombre de Jason. Cuando salimos de la sala del tribunal, la luz del sol era cálida y brillante.
Linda me dio un tirón rápido del brazo y sonrió. Vamos. Tomémonos un café caliente. Créeme, cuando se sepa el veredicto, sus caras estarán aún mejor que hoy. No dije nada. Simplemente caminé junto a ella por las escaleras del juzgado, mientras la luz de la mañana proyectaba largas sombras tras nosotros. No miré hacia atrás a Jason ni a Rachel. Porque a partir de ese día, ya no fui la mamá que siempre perdona. Ya no era el inversor silencioso y no remunerado en la vida de otra persona. Ya no. La sentencia se conoció en una mañana de martes sin nada destacable. Linda envió un correo electrónico con el asunto: veredicto, usted ganó. El tribunal había fallado a mi favor. Reconoció mis contribuciones a la casa como coinversión de facto. Jason y Rachel fueron condenados a reembolsarme $63,600, la suma total de los 3 años de pagos de la hipoteca y el enganche original. Además, debían $7,800 por daños emocionales y honorarios legales derivados de la negligencia. Si no pagaban dentro de 60 días, el tribunal autorizaría la ejecución hipotecaria y yo tendría el primer derecho a reclamar cualquier ganancia de la venta. Me quedé mirando el documento PDF. No lloré. No sonreí. Simplemente me sentí harta. No me apresuré a llamar a nadie. En cambio, guardé el archivo en mi escritorio, fui a la cocina, me serví un café solo y salí al patio trasero. Me senté en la vieja silla de mimbre, dejando que la luz del sol me iluminara la cara. Durante el último año, pasé de ser la mamá que siempre está ahí a una mujer que finalmente sabía hablar por sí misma. Había aprendido que la familia no es una garantía de perdón para toda la vida. No es una garantía. Requiere mantenimiento, de ambas partes. No se construye sobre la culpa, y mucho menos sobre el silencio. Jason nunca llamó. Nunca se disculpó. Nunca dio explicaciones. El dinero tampoco llegó de inmediato. Pero 3 semanas después, recibí una transferencia bancaria de la cuenta de depósito en garantía de su abogado. El importe completo, hasta el último centavo. Sin nota. Sin seguimiento. Ni siquiera un correo electrónico. Estaba claro que querían que este capítulo desapareciera en silencio, que quedara barrido bajo la alfombra. Yo los dejé. No respondí nada. Ningún mensaje. Ninguna curiosidad. Ninguna pregunta sobre cómo estaban. Para mí, ese depósito fue un pago final, no solo de dinero, sino de la maternidad. Fue el saldo final de un trabajo de 30 años por el que nunca había solicitado un reembolso, hasta ahora. Me enteré, por otra persona, de que Denise se había mudado con su hermana. El salón de uñas de Rachel había quebrado y ella había empezado a trabajar a tiempo parcial en un gimnasio. Jason seguía trabajando en soporte técnico. Sin ascensos ni aumentos de sueldo. Habían entrado en la lista negra de reestructuraciones hipotecarias, lo que les hacía casi imposible refinanciar o mudarse. Todavía vivían en esa casa. Pero ahora, cada mañana, al pasar junto a ese viejo arce en el jardín delantero, ya no caminaban sobre sueños de un nuevo comienzo. Caminaron sobre los restos de mi silencio, mi sacrificio y mi negativa a hablar, hasta que finalmente lo hice. Con el tiempo, comencé a tomar mi vida nuevamente en mis manos. Me inscribí en una clase de escritura en la biblioteca municipal, 2 veces por semana. El aula estaba llena de gente de mi edad. Un hombre, ingeniero jubilado, escribía apasionantes novelas de misterio e incluso había ganado un premio local de ficción. Tomábamos café, intercambiábamos borradores y, de vez en cuando, compartíamos fragmentos de nuestras vidas. No les conté mucho sobre el mío. No porque me avergonzara, sino porque no necesitaba que me vieran como alguien roto para pertenecer. Sí, me había sentido agotado. Sí, había estado enojado. Sí, hubo noches en que me quedé despierto, sintiéndome vacío. Pero lo logré. Paso a paso. Con dignidad, con determinación y con una confianza reconstruida en mí misma y en el mundo. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, recibí una tarjeta. Fue de Tom. Escribió.
Sé que quizá no quieras volver a conectar con Jason. Pero insistió en que le contara esto. Si algún día estás dispuesta a darle otra oportunidad,